Hola, bienvenidos al episodio número 8 del Caseto. Soy Carlos, su MC, maestro de ceremonia. De nuevo, darle las gracias a los que están en YouTube. Si les gusta el contenido, recuerden suscribirse, darle a la campana de notificaciones, así saben cuando les llega el mixtape. Y algo very important, los leo en los comentarios. Si la cosa va mejor, compártanlo con alguien que crean que les pueda gustar el contenido, y al que no, pues también. Los que lo escuchan por Spotify, iVoox, Apple Podcasts, gracias por tener las manos libres. Recuerden seguirlo por estas redes. Mientras tanto, los dejo con este capítulo muy especial. No, pues hágale. Igual estamos acá con Andrés y con Carlos Andrés Bonilla y su servidor Carlos Arboleda Palcaseto, el MC, maestro de ceremonia. Entonces, como invitados, estamos hoy llamados a hablar ¿de qué vamos a hablar hoy? Por ahí alguien me dijo que íbamos a hablar de peleas callejeras, relatos urbanos, psicodelia y ¿qué otra cosa? Yo propondría junto con eso la música local y música foránea que por encima nos gusta a nosotros. O sea, no tiene nada que ver con lo que nos gusta a nosotros. ¿Cómo así? No la que nos gusta a todos Pues nosotros. que yo te entendí así. La que nos gusta a todos nosotros. A todos nosotros. La música foránea. Nosotros. Oye, y entonces, ¿cómo fue el cuento, Andrés? Contanos a ver el relato. Es que Carlos me comentó que habías escrito algo de algo que te había pasado, no sé. Si fuiste el que te agarró a pelear o qué fue. Pues sí tuve una pelea recientemente, pero no. Pero el relato cuchillo. no es eso. No. No, pues supongo que Pata estaba hablando de la anécdota que me ocurrió en el Boulevard acá en Cali, que es como un lugar peatonal muy bonito que construyeron hace un par de años a la ribera del río. Pero con el tiempo, pues el lugar ha ido tomando personalidad, ¿no? Porque acá hay un parche que era la Loma de la Cruz, que era un lugar donde los pelados de los colegios y las peladas de los colegios se reunían sin importar la clase social, sin importar nada. Los unía era como más que nada el rango de edad, y en especial también se reunían muchos chicos pues y chicas homosexuales y mucho alternativo, ¿no? Yo les llamo hipsters. Pero resulta que, como te digo... Hoy en día llaman hipsters. No, toda la vida fueron hipster. ¿Sí? Sí, eran hipsters, pero el apelativo es moderno, ¿o qué? No, ese apelativo, ¿verdad? ¿Hipster de cuándo viene? De los 50s. ¿Sí? Es más viejo que... Sí, el hipster luego se convirtió en hippie. O sea, antes de hippie vino el hipster. El hippie fue como una abreviación. Yo juraba que hipster era de ahorita. No, eso ya es otra vez. Viejísimo. Sí, entonces, es retomado. Entonces, bueno, estos muchachos en la Loma de la Cruz, pues por la adolescencia en ebullición, empezaron a presentarse como muchos problemas de orden, como muchas peleas, hasta que fue tanto el descontrol que empezaron a cerrar el parque más temprano, y ya llegó un momento en el que el control policial la policía tenía que estar allí constantemente, habían enfrentamientos todo el tiempo, y decidieron cada vez más restringir la entrada al parque, hasta que ya los muchachos empezaron a encontrar su lugar en el bulevar, los muchachos y las muchachas empezaron a encontrar su lugar en el bulevar. Espérame un momentico. Y entonces se están reuniendo allá. Dime. Andrés, para que sigamos con el bulevar, porque, o sea, yo recuerdo la Loma, yo pues logré como lo que fue como el 98, yo fui mucho allá, en 98, 99, principios de los 2000. En ese momento yo recuerdo que era como muy idílico el parche. De hecho, no recuerdo que como que cerraran ni nada, pero eso pues siguió como evolucionando y empezaron a llegar pues unas figuras que ya de pronto son las que vos decís. Entonces, ¿vos te referís más o menos a qué años? De lo que te estoy hablando,
O Sí, sea, que vos viste como esa transformación de la Loma de la Cruz, que viste como porque yo recuerdo finales de los 90 era muy bacano el parche, pues rockeros, hipsters, bueno, todo este parche era muy, muy, como la onda alternativa, pero de un momento a otro eso se desfiguró todo, que empezaron a llegar pues personajes que uno como que, uy, cierto, y la cosa se puso pesada, el ambiente, entonces a lo que me refiero es que si recordás qué año fue ese. más o menos 2015. O sea, yo no fui testigo de todo el trasegar, ¿no? De la película, sino Ajá. que yo me mudé a San Cayetano, que es el barrio donde está la Loma, Ah, ya. más o menos. Pues me mudé en el 2018, Ujú. pero mi pareja vivía allí desde el 2016, 2015 más o menos. Entonces pues fuimos víctimas de las peleas. Entonces Claro. empezamos a ver las correrías, Sí, la, las lo peleas agitado. entre pandillas, ¿no? Entre galladas, luego llegaba la Ujú. policía, las peleas con la policía. Entonces, a partir de allí fue que se empezaron a tomar medidas con el lugar. O sea, es algo prácticamente reciente, por decirlo así. Ah, ya, ya. Entonces, toda esta gente empezó a encontrar un lugar, sobre todo como este parchecito hipster, empezó a encontrar un lugar en el Migraron. Boulevard, sobre todo porque allá hay como mucha libertad con la marihuana Ujú, y se puede fumar ujú. por X o Y razón. No hay tanto control de la policía. Claro, pero pues esa falta de control de la policía también le dio espacio al expendio de drogas. Ujú. Entonces, pues los dealers generalmente no son como las personas más bacanas del mundo. O sea, como que uno dice, uff, parce, Es yo me parcho cierto. con mis amigos dealers y qué chimba. No, ellos andan en una No, dinámica todo el, el tiempo de intimidación, todo el tiempo sí, como de sí, amedrentamiento. tratando de Entonces, controlar pues como su territorio. Es una vaina como hasta territorial, exacto, como, ¿cierto? sí. Cuidando pues como su territorio. Entonces sí, es como que eso viene pegado al ser dealer, viene pegado a esa actitud pues atravesada, pues. O sea, no a un dealer Sí, que sea así todo pasivista, pues se lo lleva el diablo. Sí, ahorita, claro, no le pega el negocio. ahorita lo que hay de contraste de eso es el autocultivo que la gente tiene, que la gente autocultiva sus plantas en su casa y la consumen allá. Pero Sí, sí, esa sí. gente les casca duro un poquito eso. Pero bueno, es una buena contraparte. También porque no Pero, tiene, Sí, eh, pero, pero de pronto, porque la Andrés, gente no se va a consumir nada, nada feo, nada maluco, sino que es cosa que usted sabe que está produciendo, que está cultivando. pero yo Y creo que no, nada el miau, deal, pues. ajá, yo creo que dealer, pues creo que no solamente trafica con la vareta, ¿no? Creo que el obvio dealer le no. mete otras cosas, entonces eso es lo que hace que ellos sigan en el mercado, porque lo que vos decís de Ujú. los cultivos, pues claro, la gente qué bueno que todo el mundo, pero pues ya lo otro perico, bueno, cualquier cantidad de vainas. ¿Decías miado ahorita, Carlos? Sí, ese no sé si es un mito o es una realidad. Que la marihuana, Sí. que la marihuana que traen del Cauca venía orinada. La orinan para que se seque más rápido, para que el proceso de curación, porque la marihuana no se arranca de la mata y se fuma, Queda la secarse. sino que Ujú, ella tiene un proceso de curado ujú. que puede durar hasta 3 meses, o sea, 2 meses. O sea, vos no puedes fumarte la marihuana porque ella es muy húmeda, o sea, es Está muy una, húmedo. una flor. Entonces simplemente no va a haber combustión. Ah, ya, No ya, sé ya. si vaya a haber un efecto, pero entonces ya sí tiene todo un proceso ahí de secado, de refrigeración, de películas allí que dicen o decían que con la orina se aceleraba. Entonces por eso orinaban esa marihuana. Pero entonces la orina tiene Gas, que tener pues. algún componente acelerante o qué, o será la urea la que hace que se De seque pronto más la rápido. acidez, quién sabe. O de pronto esta gente, quién sabe qué bebía y qué orinaba. Pero entonces yo me imagino, entonces no, es que la vaina está yendo a una vaina muy bizarra, ya no empieza a pensar en señoras, en manes, quién mió, niños, cuál es la orina más poderosa, y si es La un pelotón cocaína de, también la orinan. ¿sí? Y si es un Sí, pelotón de gente miando, pues, entonces, que el miado seguramente. a partir de la cerveza es mejor o a partir del agua es más, Pone más uno, ¿no? Claro, si pone consume uno, mucho tomate.
Ponen un bar de cerveceros para que la orinen. Seguro, ¿no? Yo no había Seguramente todo eso. sucede. Primer desayuno, así de todos los días aprender algo nuevo. Bueno, y volvamos al Y bulevar. entonces vos estabas con lo de los dealers, ¿cierto? En el pasaje. Oiga, pero ese parche es muy bacano. Yo la otra vez estuve con Sí, Carlos es ahí bacano. y es súper agradable, pero lástima pues que ya están rondando esas aves de mal agüero. Llevan que ahí pues, bastante tiempo y han sabido encontrar su lugar, han sabido encontrar ahí su nicho y pues ha sido, pues no sé si en realidad se estén tomando controles allí. Pero el asunto era que yo llegaba en mi bicicleta porque también pues hay una ciclorruta por allí. ujú. Entonces llegaba en mi bicicleta y escuché como unos ruidos y de pronto vi que pensé pues que era como una película porque había mucha gente filmando con celulares. Pasé por el bulevar y entonces más o menos eso es que viene siendo como la novena, la octava. La octava que es donde está el Banco de Occidente ¿Dónde está el y Subway? al frente Mm. está el Subway. Entonces venía por allí y había uno de estos chicos hipsters, la seguridad en el bulevar, esto es algo también particular, es civil. Entonces no hay policía, sino que hay vigilancia. Y la vigilancia no está armada, lo único que tiene lo único que tiene es un bastón de mando, Un bastoncito ahí. Bolillo, güey. sí, un bolillo. Bolillo. Pero entonces, Entonces- es fuerza policíaca, pero pues como no, los, es civil, los no es policíaca, o sea, es vigilancia, pero no es policial. privada, la costera del Es municipio, pública. ¿qué? No, O sea, es de la alcaldía. o sea, el municipio paga a esta gente para que preste la seguridad Ujú. privada de alguna manera, pues ahí, pero no tienen, o sea, la policía no entra en esa zona. O Entra, sí pasan, entra, pero no hacen pues pero la guardia. sí, correcto. Entonces esta gente, Mira. uno de estos chicos le ha quitado el bolillo a uno de los vigilantes y se estaban dando bolillo, pero a lo que marca, o sea, se estaban cascando duro con ese bolillo y habían como 5 vigilantes y el loco ahí, pum, 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 dándose bolillo. Y eran dos y- hipsters contra No, eran uno nomás. uno contra los 5 guardias. vigilantes. Y entonces de apoyo a los vigilantes, primero había un tipo de gorra, o sea, el propio Paraco, llegó y sacó un tambo así, lo desplegó y empezó a bolear tambo al que A lo que allegara, ¿no? atravesara. Porque es que esa es otra característica de estos parches adolescentes, que ellos empiezan una pelea y se van todos a pelearse Se unos a mete todo el otros, mundo. y luego se calma esa pelea y empiezan a ver como peleas satélites, ¿no? Eso parce, yo Como pude lunas. haber hecho un libro de eso porque lo vi tantas veces ahí en Eso- la loma. eso- Como te digo, yo vivía ahí muy cerca, entonces era horrendo. ¿Sabes? O sea, me tocaba ver eso todo el tiempo. Eso parece como una pelea durante una pelea de box, por De ejemplo. una pelea. De una pelea de box. Sí. Que se agarran Sí, a pelear arriba en el ring y todo el mundo empieza a pelear como si fuera un bar del viejo este. Hola, Era eso, así. lo que te iba a decirle del viejo este que se agarraban en la barra y por atrás en las piezas con las putas dándose de bolillos y salía gente de los balcones dando y la pelea era abajo. Pues sí, eso lo vi Qué muchas locura veces eso. allí por mi casa. Y entonces luego resulta que el del tambo era como intimidando el resto de hipsters que de pronto como que defendían al del bolillo. Entonces el man como que, bueno, no se vayan a meter aquí, no sé qué, pum, 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 y ¡ay! Gritando. Y de repente, de apoyo a la vigilancia, apareció un personaje de esos que si uno ve por la noche que viene por la misma acera, uno dice, si tan solo creyera en Dios, que aquí perdí todo. El man sacó un cuchillo y empezó a bolearle, pues como a culebrearle así el cuchillo, ¿no? Culebrial. Al hipster, o sea, el man estaba apoyando la vigilancia con el cuchillo Pero, y entonces, pero el tipo claro, ya- tenía uniforme o simplemente era no, doliente. no, era el personaje horrendo este que nos puede poner a perder en cualquier momento. Ese man Uy, que qué uno no quiere miedo. encontrarse nunca. Uy, no, yo creo que eso es lo Ese peor, man, o lo sea, peor la que usted pueda encontrar. gorrita, el cangurito, todo, o sea, tenía todo el uniforme distintivo, o sea, tenía todo el ajuar distintivo. Y entonces ya a la hora del cuchillo, entonces ya el hipster empezó a echar para atrás y echar para atrás No, porque ya vio marica, como que, claro. uy, esto se está Sí, poniendo no, ya. raro. Y entonces retrocedió como más o menos, digamos, unos 5 metros y cuando retrocedió los 5 metros le apareció refuerzo a la lacra
le apareció otro con Por un detrás. cuchillo más grande todavía. Y yo era en la bicicleta mirando todo eso como diciendo... Uy, marica, qué viaje tan hijo de ¿Qué puta, es weón. esto? Hasta que al final el hipster llegó y dijo, no, fue puta. Salió corriendo, salió corriendo No, marica, bueno, el man lo todos matan detrás de él ahí. a corretearlo. Pero Hasta que ¿sabes llegó a la qué? orilla del río, llegó a una orilla del río debajo del puente peatonal que viene de la escopeta y llegó allí Ujú. y allí ya el loco dijo, no, levantó la mano, dijo todo bien, tiró el bolillo El porque bastón. corrió con el bolillo, nunca lo soltó. Tiró el Claro. bolillo y dijo, me rindo. Y entonces ahí empezaron las recriminaciones, los vigilantes, como, ¿qué te pasa, hijo de puta? Y luego las lacras también, como que, Sí, claro, ¿qué te el pasa, man. weón? Cálmate, marica, Sí, la este no es lugar gente. para eso. O sea, Fue- ¿cómo así las ratas eran pacifistas? No, no, sí, o sea, las ratas Rata querían pacifista. apaciguar el conflicto, pero pues con A vías punta de hecho, violencia, ¿no? güey. Echándole Con más violencia, candela al claro. fuego. Es como apagar uno un fuego, güey, con una caneca de petróleo. Apagar, hijo de Tal puta. cual. Fue un espectáculo bastante, Uy, dantesco, bastante weón. triste, Pero sí, esa- bastante decadente. Esa es la ironía de este país. Aquí quieren apagar o hacer la paz a punta de guerra. Sí, en Sí, ese es el weón. país que vivimos. Es rarísimo. Porque es que esa es la cultura del juete, ¿cierto? Cuando, pues, yo tengo Sí. hermanos, pero pues, usted pelea con sus hermanos, los agarraban a los dos a garrote o al que le había pegado al otro. Y usted, ¿para qué Claro. le pega a su hermano? Y se ganaba su juetiza. Y uno dice, pero pues... La marica, que cultura no- del juguete fue lo que nos... Sí, el juete. A mí me tocó una vez, iba en el carro ahí en la octava en Pereira, que eso es puro travesti. Y, Sí, qué rico. Pero pues travesti después de cierta hora, ¿no? Ellos tienen una hora de salida y todo así, pues como los gatos y los gallos que cantan a las 3 de la mañana, los travestis salen a las 11. Y esa octava, Ya. Pero la ¿de qué séptima, gallos pues, estamos hablando? ¿de cuándo? ¿De qué gallos estamos hablando? Porque hablamos de travestis, de prostitución. No, bueno, travestis, weón. Y me agarra un semáforo y fue puta, en pleno semáforo, un Saiyajin. De hecho, con una camisa estampada con Saiyajines. De esas camisas que estuvieron de moda, que eran un chaliz gigantes, que esos manes usan, que las mangas les dan debajo de los codos y si les sirven de pijama. Y La de las los bermudas cholos, que... de los sí, chúntaros. el propio colombiano. Y, hijo de madre. Y ese man estaba bailando con 3 travestis a puñal en ese semáforo. Como que era como cuando os para el semáforo y entonces como el señor con las botellas, pero no, esto eran dando de puñal. Preciso nos agarró esa bronca y quién les pita pues a esos manes, hermano. Oiga, pero el horrendo. tipo volaba y esos travestis con unos taconzotes, o sea, una cosa, pues, o sea, era como hasta poética la vaina, ¿no? Porque esos manes en unos tacones, en las faldas, en las minis y con esos cuchillos, y uno decía, uy, estos manes qué alcance, pero el tipo a todos les vea, ese man o sea, se contorsionan y como que le sacan el quite al puñal y eso, uy, no. Y uno dice, esta gente a qué hora saca eso. Pero el man era una abeja porque apagarse con 3 travestis. O sea, y esos travestis son peligrosos. Claro, ellos Peligrosos, están en la calle peligrosos. todo el día. Sí, Ellos esa saben de gente... qué es estar en la Ush. calle. Y entonces eso te inspiró a vos para escribir un relato alrededor de eso. Pues sería muy bueno un libro alrededor de Sí, todas las puede peleas ser y un todo eso. cuento. weón. Muy ¿Ah? chistoso porque en últimas... No, pues yo conté como que dije, uy, que acabo de ver una cosa repatética en el Facebook y entonces la gente empezó a pedirme que Detalles. que contara. Y pues el cuento era como para escribir todo lo que ha pasado. Yo como que dije, no, qué pereza ponerme a escribir todo esto. Y al Revictimizarme final- yo mismo. No, horrible. Y al final como que era tanta la insistencia que yo dije, bueno, les voy a contar, está bien. Pero entonces me tomé mi Alimentando ahí tiempo, el- fueron varios posts y tuvo bastante acogida la historia porque es que definitivamente pues fue muy, muy, muy particular. Claro que eso, pues yo creo que eso también depende de la persona que le esté contando, ¿no? Vos tenés de pronto esa elocuencia y cierto. Y estabas de pronto con los tragos encima, porque uno también las cosas se vuelven también más acrobáticas cuando uno está así más, uno ve todo más como más, güey madre, qué locura, ¿o no? Estabas bien, No, sano. yo no tomo alcohol, pero... Ah, ya. Pero además eran las 5 de la tarde, o sea, era súper temprano en la tarde. Ah, no, yo juraba que Estaba era en la luz noche. del día. Uy. Ese Oiga, sí pero que esa fue gente poético. es tan belicosa. ¿Quién ¿Y sabe ustedes qué le han pasó? O sea, no pasado sé qué alguna originó la vez? pelea.
¿Y usted alguna vez les ha pasado una pelea o han participado en una pelea? Cuando yo era Pues, chiquito era muy peleón. Cuando tenía bien. por ahí 18, 19, me gustaba pelear. A mí- Pero pues andaba con una gallada, entonces me respaldaban y por eso siempre salía impune. ¿Cuáles? Los del colegio. No, No, los de ya, los bares. ya tenías Pero como bandas tu pandilla. Con Jonky y con esos otros huevones. Sí, pero con ellos nunca hubo pelea, era con otro parche, era con estos parches de los hardcoreeros, Ujú. cuando estaba de moda Limbisky y Y entonces entonces te estaba de compraste. moda darse en la mula. Y entonces en los pogos uno como que, uy, este man me pegó donde no era en Ahí el pogo, quedaban entonces tiene que ser calientes. castigado. Casada Claro, la pelea en los pogos. exacto, exacto, pero pues eso fue una etapa que me duró quizá un año, tal vez era como que nunca la había vivido porque pues cuando Carlos me conoció yo Ujú, era de chancla y mochila. En la loma, ujú. precisamente. Entonces, En la loma. en la loma. Entonces ya años después, o sea, como que nunca tuve esa etapa pues de la testosterona a full y tenía que quemarla y la quemé como a los 18, 19 más o menos. Peleé mucho, pues No, yo sí no. me di. No, weón, es que, pues de pronto es un fenómeno. Pues yo no sé si eso me pasa a mí, pero de pronto cuando uno crece en un pueblo pequeño es difícil eso, ¿sabes por qué? Yo le explicaba eso a alguien de Bogotá una vez, un taxista en Bogotá, que la gente en las ciudades grandes tiene, pues, digámoslo entre comillas, uno no le quita el mérito a una pelea callejera en una ciudad, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Pero a diferencia de la ciudad, los pueblos pequeños y más norte del valle, vos no te puedes dar el lujo ya cuando estás grandecito. En el colegio, en la escuela, listo, a los mangazos. Pero ya cuando estás como ya mayorcito de edad, no te puedes dar ese lujo de agarrarte a pescozones con otro, porque aquí han pasado toda la vida de casos de manes que se agarran, digamos eso, en un bar, están en un bar, en una cantina, y se arma una trifulca. Le miro el culo a la novia, o en alguna bobada de esas que por la que siempre se agarran. Y eso es lo más probable es que la persona ofendida o al que le cascan primero tiene su respaldo, pero el respaldo ya es armado, ¿me entendés? Tiene fierro en la Claro. casa o tiene amiguitos y llegan y encienden a plomo a la gente en bares. Y eso se ha visto aquí, en todos esos pueblos de Televisa. Entonces uno acá, eso es como que lo autorregula uno de agarrarse a pescozones con una persona que uno no conoce, porque esa es otra, los pueblos son muy pequeños, entonces de pronto en una ciudad no te volvás a volver a encontrar un man de eso y no queda como esta, son peloteras de calle y entre el pescozón y me reventé, de pronto nos vemos y nos, cierto, como en la escuela, pero acá a uno le queda muy difícil eso porque a uno lo quedan conociendo y aquí han matado muchísimos pelados por broncas así, pero muchos historias de esas, de todos estos pueblitos así intermedios, pequeños, la gente no se hace lujo. Eso se ve más en las ciudades, esas peleas así en la calle y todo eso. Porque acá uno queda es con la culebra, básicamente. Aquí la gente no se queda ahí, me cascó, bien, normal, después nos vemos y nos cascamos otra vez. No, aquí la gente toma carta en el asunto y lo buscan a usted y lo mandan a pelar o ellos mismos lo pelan a uno. Entonces eso es, aquí yo creo que es eso, pues, o por lo menos eso es lo que yo he vivido, pues. A mí, se me, Pero peleonero no he sido. a mí se me ocurrió fue una vez en el famosísimo Alterno de que fue Ah, nido de muchas peleas. ¿el que queda enseguida del Blackbuster? No. No, Alte- ese era el desván. Ah, no, alterno, el grandote ese, sí, de los Resulta conciertos. que una vez estaba parchado con un amigo que vive en Singapur, en ese momento, y con otros huevones ahí parchados. Ah, pues, que vivían en Cañaverales. Algunos de ellos pues tocaban en Golpe Bajo y todo este parche pues de Alfer y estos huevones. Parce, y estábamos ahí parchados Sí. y Lucho Fábregas estaba afuera, weón. Salió como a fumarse un cigarrillo, no es que uno salía a refrescarse, weón. Y un man se la estaba montando y móntesela. Y pidiéndole pelea y él estaba empujando y toda la cosa. Y yo cogí y tiré a ese man al piso, weón. Lo empujé así porque el man era re flaquito, weón. Y después de eso se armó la trifulca más hijo de puta, weón. Eso todo el mundo golpe por golpe, que no hay que por ahí le esquivé un golpe a un mancito que venía a defender ese weón. Y este man que está en Singapur me lo quitó de encima y no, marica, soy un despelote. Pero lo más cagado es que ese man lo conozco ahora y es parcero, weón. Al man que Sí, Sí, cascaste. parce.
Yo no lo casqué, lo tiré al piso, weón, porque me pareció como que pendejada ahí, weón. Cogí, lo empujé y lo tiré al piso, weón. Y ya no hice nada más, lo dejé ahí quietico, weón. Y me lo quitaron, o sea, me empujaron, que no sé qué, que quítate del man, que no sé qué, hijo de putas. Y este otro weón lo encimó ahí, yo no... ¿Y eso por qué será? ¿Por qué será? Bueno, no best friends, pues que se vuelvan mejores amigos, pero de ese caso sí se ha dado mucho. Usted en la escuelita se agarraba con un amiguito y ¡pam! Y terminaban siendo súper amigos. Y de pronto ya adolescentes, pues en el colegio, uno se agarraba con algún paisano y ¡pum! Y al rato resulta que tenían más cosas en común que... Y eso ha pasado mucho, yo lo he escuchado mucho. Pues esas personas que uno por sin razón alguna detesta, que uno mira y es como que este man qué putas, y luego se conoce uno con el personaje o la personaje y resulta siendo reparche y repanas. Eso me ha pasado. Sí, Cuando eso era ¿Y por qué era eso? Cuando ¿Será estaba que lleno eso de es como odio. el reflejo de uno? ¿Qué? Sí, Yo creo que uno seguramente ve a uno alguien proyecta reflejado, muchas uno ve- cosas. Uno proyecta Sí, no. muchas cosas en los demás. Pero esa historia de la persona, este man me caía re mal y después que es que resultan reparchados y re buenos Eso- amigos. Eso es eso bien sale- particular. Eso pasa muchas veces. De pronto le pasaría al innombrable y a Petro, de pronto. No, pues Tienen eso... algo tan en común que Sí, pueden podrían tener ser cosas best en friends común. forever. Yo creo que sería una buena forma de unir a la gente en Colombia, ¿no? Que la gente diera cuenta y conociera al otro. Eso es como lo más, ¿cierto? Lo más garantizado que usted en últimas va a terminar cayéndole bien la otra persona. Eso es una Sí, locura. seguro. Sí, eso también me ha pasado mucho. Otra cosa que estaba yo curioso de preguntarles a ustedes es hechos notables de vida nocturna, de historias psicodélicas o historias etílicas. A mí me han pasado cosas muy raras. Por ejemplo, una vez me pasó que la primera vez que me comí un pitico de ácido, pero fue muy poquitico. Yo iba a decir otra cosa. Y el hijo de pucha, en el baño Confesiones. de un bar que se llama El Ano de Dios, de entre el murullo de gente, el burbullo, pues, me empezó a hablar una voz, weón. Uy, marica. Y esa voz me decía ¿Qué que te es que decía? usted está muy joven, no lo haga. Así me decía una mierda. Y yo, marica, para la casa. Marica, la conciencia, weón. Qué Yo bueno, no sé qué era mierda. El super yo. weón. El yo. El super yo. Yo no sé, marica, pero tocó echar para la casa. Me asusté un Y poco. te calmaste, la piloteaste allá. Sí, ya en la casa ya relajado. Pero uy, Pero eso es como muy propio de los ácidos, ¿no? De los hongos y esa vaina, ¿cierto? Que generan ese tipo de alucinaciones tan potentes. depende. Porque es que, por ejemplo, hay un amigo me ha contado que lo que siente es una trama muy brava. Porque yo después de eso no más. Pero depende. Según Juan dice, depende. Yo me acuerdo mucho en esa loma, el caso de un man, ¿te acordás? Un man altísimo, y el man tenía pinta, el hombre se veía que era de buena familia y todo, y el hombre andaba así, pues creo que ya era esquizofrénico. Ay, Y ese era el relato, ¿Cómo el se llama relato de ese ese man, man era ese, que el hombre había, como que por Pance, el hombre se había metido una de hongos y el hombre nunca volvió, como que se quedó en el viaje, pero que andaba con un libro, un diccionario, me acuerdo que andaba con un diccionario siempre y algo, uno pues no podía interactuar de una manera normal con el man porque pues el man estaba ido ya, pero el man como que Sí, cogía súper apuntes. incoherente. Sí, y él como, o sea, sí, ya, sí, ido. ¿Cómo es que llamaba Y- ese huevón? Ese huevón no andaba con una guitarra también todo el tiempo. Sí, Sí, él tenía pinta que nunca hippie y tocaba. todo. Y el man Ese fue- recuerdo que alguna palabra le caía como en gracia o él capturaba alguna cosa y ahí mismo la empezaba a buscar en el diccionario. Sacaba un diccionario y el man era de tin. Uy, pero una locura. Y que el man No me era bien acuerdo y el gente nombre lo de ese correcó a conocer bien. Pero dicen que fue eso, un viaje de dos hongos. Eso es como que repotentísimo esa vaina. Sí, eso no es para todo el mundo. Pues, el que lo tome él tiene que asumir el riesgo porque mucha gente también... No creo que sea como lo más común que suceda, que sea como tan frecuente que pasen esas cosas, pero sí pasan. Yo creo que lo que Ujú. pasa, yo creo que lo que pasa es que las personas tienen una enfermedad psiquiátrica latente y, Sobre todo la psicosis. y la despiertan ahí, pero es porque tienen una previa de una enfermedad psiquiátrica. Porque incluso han hecho estudios donde dicen que con psilocibina o LSD hay gente que han tratado de gente con depresión, por ejemplo.
Sí, y se ha curado, ¿no? Sí, Sí, es un tratamiento también que se usa. lo aprenden a manejar, Psicólisis creo que se llama. lo aprenden a manejar mejor. Porque el cuento es que eso es un viaje de autoexploración, como la gente que toma yagé o ayahuasca. Se meten Ayahuasca. en un viaje interno y ven sus problemas y lo que supuestamente dice el taito de eso es aprender a solucionar esos problemas en la vida real. Y un amigo también me decía eso, que el man cuando se tomaba los ácidos, el man se emproblemaba. Se emproblemaba y salía a caminar. Y en esas caminadas pues que metía, pues encontrar las soluciones a sus problemas, pues lo que le daba las vueltas en la cabeza, pues. Y yo en Sí, estos días esas cosas pasan también. escuché algo así como que si se experimentara o que como que dejara de satanizarse tanto eso de los ácidos y toda esa vaina, eso sería una ayuda brutal para la gente que tiene enfermedades psiquiátricas. Dicen que eso podría ayudar mucho a la gente, lo que es eso, el ayahuasca, los ácidos, el LSD, todas esas vainas. Dicen que eso sería como muy bueno para esas personas, sino que pues la satanización de eso ha hecho pues que se traten esas enfermedades psiquiátricas con otras vainas pues que nada que ver, ¿cierto? Como, Claro, pues también allí hay un poder enorme que es como el de la industria farmacéutica, que es la industria más lucrativa del mundo. sí. Ellos necesitan mantener ahí su poder y también, bueno, ahí está la guerra contra las drogas, que es esta cosa extraña, que es este discurso con el que nos tienen No, asoleados desde hace ya toda la casi vida. 50 años. Toda la vida. O hasta más porque lo que yo tengo entendido por ahí es que creo que fue la esposa de Theodore Roosevelt la que satanizó, por ejemplo, el opio y de ahí comenzó la vuelta. Pero lo que se tiene entendido por ahí es que, por ejemplo, hasta la Constitución de Estados Unidos el papel era de marihuana. Era de cáñamo, Era es que, cáñamo. es que, es que también, pues una de las versiones es esa guerra que había en contra del cáñamo, más que en contra de la marihuana, Ujú. porque eran los Estados Unidos quería imponerse como una potencia productora de algodón. Y Mm, el cáñamo era una fibra que servía tanto textil como para producir papel y papeles. otro tipo de cosas, pulpa de papel y otro tipo de productos. Entonces la guerra contra las drogas empieza, es la guerra pro algodón, ¿no? Destruir cualquier otra materia prima Mm. que pudiera competirle al algodón. Y de la peor manera, ¿cierto? Satanizándola. Pues sí, metiéndole el Sí, coco. Ve, sí, pues lo saben hacer muy bien. y Andrés, y alguna así que te acordes vos, que de pronto como la que decía Carlos ahorita que le habló el otro yo. Carlos, yo y mi otro yo. Uy, a mí, yo he tenido varias, pero la que más me acuerdo, como la más reciente, fue hace mucho tiempo, hace más o menos unos 6 años, no me acuerdo bien. Pero pues no fue, es algo también que a lo cual yo le tengo mucho respeto, ¿no? Porque cuando yo lo hice la primera vez, yo siento que fue como el paso así de mi adolescencia a mi adultez, o de reconocerme como un individuo, o, como de reconocerme a mí mismo como persona. Entonces, de ahí en adelante yo me di cuenta que era un asunto muy serio, pues como no para coger de fin de semana. Y la última vez que lo hice fue más o menos hace unos 6 años. Me acuerdo que fue así como una cosa súper circunstancial y bueno, yo toco en un grupo donde se prioriza mucho el show. Yo soy músico, entonces Ujú. toco en un grupo donde se prioriza mucho el show, donde es muy importante la puesta en El escena performance. y el performance. Y yo personalmente, yo antepongo eso a la ejecución. Obviamente yo practico y trato de mantenerme siempre, em, Vigente, ¿qué? pues sí, pues trato de mantenerme siempre listo para tocar, o sea, como que practico las canciones, todo ese rollo, a la hora Ensayas. que sale pues un concierto, lo que sea, entonces siempre pues trato de tener una ejecución lo mejor posible, pero si no puedo hacerlo,
no me importa, para mí es mucho más importante, o sea, yo siento que yo puedo desenvolverme mejor con el accidente Ujú. que con el virtuosismo. Mm. Entonces le doy mucha cabida al accidente, ¿no? Dentro del escenario, al accidente sonoro, al ruido. Ujú. Dejo mi guitarra sonar en delays, cosas así que para mí tiene mucho más valor que la nota justa, ¿sí me Sí, entiendes? es como Yo digo, el, bueno, sí, el rock, acá yo pues. puedo tirar, soltar, le doy mucho más importancia a la expresión que en sí al virtuosismo. Claro, y Entonces, de pronto, perdona me que... acuerdo que en tocamos en un festival gigante y estábamos aquí en Cali en un festival grandote, tocamos en un horario, había más o menos, sin meterte, yo creo que me dieron por ahí de unas 15 a 18.000 personas. Uf, Y ahora yo lo veo como, o sea, ya hay videos, ¿sí me entiendes? Yo puedo echarme para atrás y pensar como que, uy, o sea, todo estuvo muy bien, pero yo empecé a tocar y en el foso, que es como lo que vendría siendo el VIP, ¿no? El foso de prensa, que es donde se hacen los invitados de los festivales, la prensa, estaba gente muy importante como de la industria musical mirándome de frente, ujú. con mucha atención. Entonces, yo hice lo que siempre hago, toqué como siempre toco, pero la presencia de toda esta gente me llenó de tanta inseguridad que cuando yo terminé el concierto, yo no quise saber nada más de mí. Entonces yo me fui, me metí al camerino y en el camerino estallé a llorar. Horrible, igual también porque era como un concierto muy importante por esa presencia también, entonces estábamos con una ansiedad y Sí, una presión una muy presión fuerte. encima de los hombros Ah, ahí. claro, porque pues de allí, o sea, cada concierto, en realidad cada concierto es una oportunidad para un concierto mejor, es una oportunidad para tener unos ingresos más grandes. Yo no tengo ningún conflicto con el arte y el dinero. Entonces, es una oportunidad para tener un ingreso más grande y ese ingreso, cuando uno ama tanto el arte, ese ingreso siempre se va a ver reflejado en una mayor producción, en una producción con más presupuesto, Claro. un estudio mejor, vas a tener la oportunidad de contratar gente que admiras y luego ese te va a llevar a escenarios más grandes, a escenarios más Ujú. lejos, vas a tener la posibilidad de repercutir en más gente. Entonces, em, cagarle en un concierto puede ser fatal, porque Sí. cada concierto es eso. Entonces yo tenía toda esa presión y dije, no, la cagué horrible y me sentí muy triste, me sentí muy mal, muy acongojado. Claro. Entonces tenía tanta vergüenza de mí mismo que ni siquiera fui capaz de volver a mi casa. Yo vivía solo. Yo vivía solo y me dio mucha vergüenza. No quería saber nada de mí, o sea, ni siquiera quererme para mi casa. Pero Entonces la ese bajista, sentimiento, vos pues se lo achacas de pronto vos no estabas en un estado así alternativo ahí con algún tipo de alucinógeno o no, no, sano. yo no puedo tocar así. Ah, No entiendo, puedo. entiendo. Lo he intentado, pero nunca lo logré. Entonces ya llevo 20 años tocando, entonces yo ya sé qué puedo y qué no puedo Ah, ya. hacer, ¿sí me entendés? Si yo me monto ahí en la tarima, en cualquier estado, yo no voy a estar concentrado y no Claro. voy a tocar bien. O sea, simplemente es así. O sea, por ejemplo, que digamos, me fumo un porro, me subo a la tarima y empiezo a tocar y digo, ¿qué sigue? Esta parte ya la toqué y ahora este es el coro o, o en medio de una canción. Entonces yo no No, puedo darle lugar a eso porque pues, mi prioridad no, pues es claro. el show. Entonces cero, pues de lamento decepcionarlos, pero nada de eso. El asunto fue que tenía tanta pena de mí mismo que pues la bajista me encontró en el camerino así. Y la bajista era como el personaje más cercano para mí en la banda y ella llegó y me dijo, ¿qué te pasa, weón? No, pues ta. Ella me llevó a su casa, nos fuimos a su casa, en su casa yo no hice sino llorar toda la noche y ella me decía, pues ella pues me consolaba, todo bien. Nos quedamos dormidos y al otro día em, ella- em, como que bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, no, pues parchémonos en la piscina. Y ella me dijo, en la piscina no.
vamos a buscar hongos. Entonces ella tenía una moto y yo dije como que, uy, pues sí, vamos. Entonces nos fuimos hacia Alfaguara y a la vera del camino encontramos unos hongos, luego nos fuimos derechito para La Vorágine y subimos a Chorro de Plata, que no fue la última vez que subí a Chorro de Plata, pero pues es una de las veces que más recuerdo. Ahora ese acceso a Chorro de Plata está cerrado completamente, o sea, ya no hay un acceso peatonal a Chorro de Plata. Em, y, y allá vivimos pues el hongo y entonces me acuerdo que lo primero que me pasó fue que yo estaba en una piedra hacia el lado del río y me apareció eh, Smigol, weón. O sea, me apareció un bicho así horrible y entonces El el man Moan. lo único que me decía era ego, 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 ego. Y yo era como que El Moan, pues. así como horrible. O sea, era un tipo horrible que todo el tiempo me decía ego, 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 como un animal, hombre. Repetía solo eso. Solo me repetía ego. Y entonces yo me asusté mucho y entonces dije, no, pues me voy a meter al río, pues también no era la primera vez que lo hacía, entonces también pues tengo ahí un piloto, entonces me Tenés metí el al río, me automático metí ahí. abajo de la cascada, sí, me metí abajo de la cascada, que eso es también como que Sí, claro, ayuda. una vuelta ahí cascándote Ah. así la cabeza y una experiencia deliciosa. Y entonces a medida de que iba pasando el tiempo, pues ya me iba tranquilizando y pues el viaje se iba intensificando más, entonces como que ya esa parte del conflicto empezó a perderse un poco en la inconsciencia. Ya yo empezaba, ya yo no veía, pues estaba alucinando. Mi amiga se había comido algo que le había quedado mal y estaba vomitando Uy, por ahí. madre. Entonces yo la veía vomitando así colores, fue muy gracioso. Y al final, bueno, subí, Como el subimos, duende vomitando arcoíris. sí, tal cual. Luego subimos, nos fuimos arriba, ya pues como por el condominio, por donde hay todas estas mansiones. Entonces como que yo vi estas mansiones y por alguna razón se me vino a la cabeza la palabra fortaleza, como que pensé en los castillos y en las fortalezas y dije, ah, fortaleza. Y entonces luego con esa palabra empecé a pensar como que yo quiero tener una fortaleza, quiero entrar en esa fortaleza. Y con el paso del viaje empecé a pensar como que cómo accedo a esa fortaleza, cómo puedo entrar a esa fortaleza. Entonces esa fortaleza puedo entrar a través del dominio de mí mismo, a través Ujú. del dominio de mis debilidades y a través del dominio de mis inseguridades. Todo eso lo pensaba en esa locura, o sea, sí, clarísimo, así como te lo digo, Mm. así lo empecé a pensar. Entonces yo digo, ¿cómo puedo acceder a una fortaleza a partir del dominio y de la práctica? Entonces, ¿cómo puedo yo perderle el miedo a estas personas que en ese momento en las que reflejé todas mis inseguridades? Entonces es a partir del dominio de de una práctica. Ya, Entonces después de eso fue como, o sea, te lo juro que revelador. vi el sol, todo fue hermoso, fue como una epifanía muy bonita y ya de ahí en adelante pues el monstruo del ego nunca más volvió y, y de allí volví a casa renovado a Mm, ensayar. bacano, güey. Pues eso ya pronto como una pregunta más técnica. Yo la verdad, pues no, nunca ningún tipo, no, pues que no, de alucinógeno ninguno, o sea, trago nomás. Y eso no, pues sino cagadas porque uno no ve nada ni nada, uno ni se acuerda de las cosas. Entonces eso es como muy estéril ese cuento del trago. En el momento uno habla popó y todo, pero eso no pasa de ahí. Pero ese tipo de cosas, si yo ya lo escucho, sino que yo eso le tengo. Depende del trago, ¿no? Ah, Porque yo creo, por ejemplo, que hay trago de trago. Por ejemplo, el vino me parece que es como un trago muy distinto y que activa otras cosas en la cabeza muy diferentes a sí. brandy, ¿no? No No, sé. pero fíjate que yo me refería era como a que no tiene esas cualidades, pues como ese tipo de cosas, como los hongos, la vareta, otras cosas que de pronto lo pueden llevar un poquito más allá. Está bien, claro, hay tragos que son más románticos y uno puede lograr ciertas cosas, pero ese tipo de epifanías o ese tipo de logros no, ¿cierto? Entonces, pero se me ocurre pensar ahorita, ¿eso se dará con todos, o ahí habrán unos más? Por ejemplo, ¿eso de la ayahuasca es algo similar o es diferentísimo? Nunca he probado.
Eso, pues yo he escuchado que la gente también ve alucinación y todo, pero eso les produce vómito, diarrea, pues creo que la gente queda como desbaratada con esa vaina. Pero sí tiene pues No, como... y hay gente que no. Y esto que te digo que viví fue, no era algo, o sea, fue de pronto, digamos que yo lo he hecho varias veces y tal vez fue la segunda vez que viví algo así. O sea, no es que pase siempre. Ah, entiendo. No es una cosa constante allí o que sea pues como per se a Ujú. la ingestión, Eso sino depende, que depende del estado tiene de que ánimo de haber la algo que, persona. Depende del estado de ánimo, porque claro, puede que tiene que, o pases... sea, obviamente siempre, sí, o sea, y depende la cantidad, y la cantidad, por ejemplo, con el hongo siempre es incierta, porque tú nunca sabes cuánto contenido activo tenga el hongo, no importa el tamaño, o sea, puedes comerte un hongo gigante y no te hace nada, y puedes comerte dos chiquitos Mm, y te lleva, ujú. no sé, muy lejos. Em, Ah, pero entonces es bacano. siempre, no hay como una regla, ¿no? Sí, porque es que eso a veces son mitos que se crean, por ejemplo, eso, si uno lo ve de una manera pues como positiva y realmente fue positivo, porque para vos fue positivo, entonces ahí se desataniza toda esa vaina y se le quita todo ese misticismo y toda esa vaina fea, o misticismo no, toda esa vaina fea que le han querido adjudicar pues a eso, porque todo el mundo totaliza todo, o sea, dicen, no, eso siempre es una vaina loca y entonces es cierto, pero nadie dice, pues de ahí puede salir cosas buenísimas, que mira que vos Claro. diste, fue madre, o sea, eso me ayudó, porque de pronto vos te sumerjas en otra cosa o te quedes así, digamos, seguís en ese estado y de pronto eso hubiera sido peor, en un estado y digamos que eso te ayudó a vos Mm, para salir pues como de ese trance maluco ahí con de esta ese gente. shock, sí, Qué Ahí vaina hay de es. una, ansiedad tan ahí hay tremendo. una cosa que pues, quiero opinar sobre algunas cosillas de las drogas. Bueno, de los alucinógenos, de las sustancias, debería llamarlo más bien, porque parte de las drogas es como un La concepto muy raro sustancia sí allí. le llama William Burroughs en El almuerzo al desnudo, la Sí, sustancia. las sustancias. El cuento es que la satanización se da también cuando la gente toma esto como una droga recreativa, como una sustancia recreativa, y en algunos casos, pues por ejemplo, esas que son muy pesadas no deberían serlo. Pues como las usan algunas culturas como algo para reflexión, Mm, para la introspección, o incluso para situaciones religiosas o espirituales o algún tipo así, mm. para un tratamiento, digámoslo así. Sí. Y cuando se usa de manera recreativa, es donde se comienza a volver como un problemita, pues, porque entonces cualquier pelado de 13 años que ya quiere meterse una vaina así, sin ninguna experiencia ni mayor guía que su amigo de 15 o de 14, y Que fue como la mayoría de todos, pues lo sí, hicimos, ¿no? y le pasa algo al chino y pues baila. No, pues Sí, imagínate. Puede que no le es pase, peligroso. y generalmente que eso es cuando vos tenés un miedo así maluco. O la misma presión, pues, cultural allí, ¿no? De Ujú. que eso es malo, estás así, lo que te pasaba, vos sos muy joven, Sí, estás destruyendo tu vida. sí, o Sí, una amenaza. Una amenaza, por ejemplo, a mí alguna vez mi papá me dijo es que si usted droga, una yo lo vez. casco, que no sé qué. Ah, Una vez que estoy siendo suave, diciendo yo lo no, casco, no ¿no? me imagino. Cuando él, Sí. y él estando sobre los efectos del alcohol está borrachísimo. Y yo como que, ok. Entonces Entonces, es como cagada eso. Sí, también, pues esa... Hay una cosa muy loca con el alcohol, ¿no? Porque hay también una sobreexposición al alcohol que es, pues, marica, o sea, o sea, es incomprensible. mm, Porque realmente estamos sobreexpuestos al alcohol, o sea, estamos sí, tan sobreexpuestos al alcohol que el alcohol financia la salud y un montón de, de sí. Ujú. cosas del gobierno, o sea, hace parte del esquema pues de financiación del Estado. Y se Sí, concibe, pues, se concibe todo ritual o toda cuestión de socialización alrededor de eso. Sí, o sea, sin alcohol, pues no hay nada, todo tiene que ser alrededor. Y ahorita más, pues, no sé si es que yo estoy Sí. mal o qué,
pero hace años usted, pues la juventud, de alguna manera, las rumbas eran más para la gente bailar y rumbear. Y usted no consumía tanto, pero pues igual a uno, en ese parche no, pero sí lo ve uno mucho que sentaron a la gente con esa música Con la música lastimera popular. y, Ujú. y ya usted se va ahí en toda parte y son peladitos y que es que aburridos de la vida Que es y entonces- financiada también, auspiciada por las empresas, pues por las licoreras. Ujú. Ujú. Y eso, O sea, tú no... el concierto Ron Viejo de Caldas y pura música popular para la gente sentarse y beber. Sí, porque ya... Que es también una cosa pues que siempre estuvo, ¿no? Cultural, pero sobre todo muy arraigada en la zona cafetera, ¿no? Como Ujú. Sí, sí, sí. Y por en, ahí en estos lugares. y el campesino y todo este cuento. Sí, porque pues la rumba y eso. Y la gente ya como que no le gusta es divertirse, como que ya eso no. De hecho, le contaba yo a Carla ayer que... Y hoy me di cuenta desafortunadamente de eso que pues no fue mi situación, pero pues tocó vivirla porque ayudé a levantar a este man el pasado domingo salía a montar en cicla y a las 5:15, 5:30 y pasé pues por una casa finca y está un señor ahí haciendo señales y había un pelado ahí extendido. Y precisamente eso, el alcohol lo llevó a eso, o sea, el hombre parece ser pues que venía borracho y soplado y una motico y invadió el carril y lo recibió un palo y estaba descontregado, el man botaba sangre por los oídos, por la boca, se partió la mandíbula, se trauma en la cabeza, como que hemorragia interna en el torso, el tipo se volvió una nada. Yo lo ayudé, yo me acuerdo pues ahí llegó la Qué horrible. ambulancia y lo ayudamos con el Era señor el de la... borracho de la arbolada. ¿Ah? Era el borracho de la arbolada. De la arbolada. ¿De la Esa es alborada? La curva trambólica. Ah, Sí, sí, y yo volé, y yo volé de él. Y él voló de mí. Y qué cagada y todo, y lo ayudamos y cuando la pierna derecha era como si no fuera de él, o sea, giraba de una manera que usted no le cabe como a una persona le gira una extremidad de esa manera y lo ayudamos ahí pues a montar en esas cosas y a la gente pues, de esa ambulancia pues a subirlo y todo al carro y el muchacho iba ahí, pues quejándose iba en la última y hoy pues vi otra vez esta ambulancia pero ya la gente que estaba ahí era otro turno porque ya se parquean pues en ciertas zonas porque sabe como que va a haber accidentes y fíjate que el man me dijo que era... No, que el chino había muerto un paro cardiorrespiratorio que a la media hora de haber llegado al Se hospital. murió de COVID. No creo. Pero es cabrón decirlo. Y es el alcohol, pues... Y eso, es una vaina loquísima. Han satanizado toda la vida las drogas y... Pues sí, las drogas tienen alrededor mucha muerte, pero no directamente puede si usted fumó un porro y se murió, como puede usted tomarse un trago, emborracharse en un carro, matar un montón de gente, matarse usted. O sea, el alcohol directamente yo creo que ha matado más gente que cualquier tipo de alucinógeno, cualquier presidente. tipo de droga, cierto, los hongos, toda esta vaina. Entonces uno dice que eso... Sí, seguro. Eso... Sí, el alcohol es responsable de muchas cosas muy, muy horrendas. Intrafa. Y hay un caso Ujú. Hay un caso muy particular en la historia que son las guerras del opio, que en algún momento China, por ejemplo, el mayor como supplier, ¿cómo se dice? El mayor proveedor de opio del mundo Ujú. era Inglaterra. Y llegó a invadir tanto de opio a China que el emperador consideró el opio un problema de salud pública y lo prohibió. Y cuando prohibió la venta de opio, Inglaterra le declaró la guerra a China. Porque estaba impidiendo Claro. pues su desarrollo comercial. su progreso. El progreso. Pues, el primer narcotraficante fue el Reino Unido. Sí. Los narcotraficantes fueron Inglaterra. Y es que Ve, cosa capitalista y las drogas.